Agradecemos al Señor este tiempo que nos permite estar juntos. Y qué importante es la comunión de los santos. Cada uno de nosotros hemos sido justificados por esa sangre redentora en la cruz y nos hace ser hoy los santos, los que nos juntamos, nos congregamos para que el nombre del Señor sea alabado y sea glorificado. Y hoy estamos en un tiempo nuevo, en un tiempo diferente. Hemos entrado en una temporada diferente a la que estábamos acostumbrados, pero Dios nos está dando ese crecimiento espiritual. Y todo crecimiento tiene que ver con algo, tiene que ver con una necesidad, tiene que ver con algo que tenemos que realizar. Cuando nosotros crecemos en alguna área es porque eso se lleva y se transporta a lo que estamos haciendo. Cuando una empresa crece, ¿qué pasa? Es porque está teniendo más trabajo, está teniendo más oportunidades, está conociendo y conquistando nuevos mercados. Cuando en una materia, cuando alguien está estudiando y está aprobando materias, quiere decir que está creciendo en el desarrollo personal, está conquistando la oportunidad de un título. Y eso tiene una importancia relevante en nosotros, porque eso nos da fuerza, nos da capacidad, nos da entendimiento de que estamos haciendo algo y que nos estamos forjando de alguna manera con nuestro sacrificio, con nuestra manera de mirar las cosas. Hoy somos convocados por el Espíritu Santo a una palabra que se dijo hace mucho tiempo atrás. Y quiero que vayamos y miremos el capítulo 3 de Joel, un profeta menor, donde la Escritura no nos da grandes detalles de dónde era, si tenía más familia, no tenía familia, si era alto, petizo, no hay ningún detalle más. Solamente sabemos que están estos escritos que son muy actuales, que hoy vamos a empezar a incursionar en esta temporada, este advenimiento del poder, del bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, donde hay promesas grandes. Pero hoy vamos a ser convocados a través de la palabra de Joel, capítulo 3, versículo 9 al 10, que dice así: proclamar esto entre las naciones, proclamar guerra, despertar a los valientes, hacer que se vengan todos los hombres de guerra, forjar espada de vuestros asadones, lanza de vuestras hoces, y diga el débil, fuerte soy. Juntaos y venid las naciones todos de alrededor, y congregaos, haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Amén. Esta es palabra de Dios que hoy tenemos en nuestras manos, a nuestro alcance, para dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Y esta convocatoria es hacer guerra. Esta convocatoria es de alistarnos al ejército de Dios. Esta convocatoria es para todos aquellos que entendemos y comprendemos la grandeza de Dios, que nos debemos esforzar a alistarnos en este ejército. Y esta palabra que Dios nos tiene en este día dice: proclamar entre las naciones, proclamen entre ustedes, proclamen entre todos aquellos que aman a Dios, las naciones, o sea, el pueblo de Dios. Y no es solamente una convocatoria hoy para Contacto de Vida. Esto es una convocatoria que Dios hace a todos aquellos que están en la redondez de la tierra, aquellos que están hoy teniendo la oportunidad de abrazar la fe y ejecutar algo para Dios. Estamos siendo llamados a una guerra, estamos proclamando guerra. Debemos despertar a los valientes, y esos valientes se tienen que acercar, esos valientes tienen que llegar aquí a la iglesia, tienen que llegar a buscar la presencia de Dios. Los valientes son los que arrebatan la bendición de Dios, porque de los valientes es el reino de los cielos. Amén. Entonces, el de proclamar guerra es porque estamos entrando en un tiempo de conflicto, en un tiempo de persecución. Y la guerra, cuando se establece la guerra en una nación, no es que la estamos programando. A ver, quiero hacer guerra con vos. ¿Te parece que nos juntemos el viernes a las 6 de la tarde y empezamos la guerra? ¿Es así esto? No. Toda guerra se hace con estrategias que se charlan en un entorno privado, a escondidas, y luego se manifiesta.
Bueno, esto es lo que nosotros tenemos que estar atentos. Nosotros, al ser convocados como soldados de Dios, al ser convocados por el Espíritu Santo, estamos utilizando este tiempo de instrucción, de preparación, porque estamos aquí en nuestro cuartel general. Este es nuestro cuartel aquí donde nos vamos a preparar. Y el soldado, cuando es convocado, se lo convoca para dejar lo que estaba haciendo. Si estaba estudiando, cuando se lo convoca como soldado, es para que deje de estudiar y se aboque a estar de soldado, a estar en esta instrucción, en esta preparación para poder hacer la guerra. Estamos en un tiempo que hemos entrado y en esta temporada que estamos diciendo y proclamando que vamos a encontrar cosas nuevas, vamos a encontrar cosas peligrosas y difíciles, pero el Espíritu Santo nos está preparando para la guerra. Al ser convocados como soldados de Jesús, como soldados de Dios, estamos siendo instruidos por el mejor capitán, por el mejor general, para prepararnos para cosas grandes. Y esto de convocarnos, vamos a mirar un poco lo que hace el soldado. El soldado, cuando deja de hacer su habitualidad, entra allí y empieza a ser preparado, empieza a ser entrenado. Y nosotros debemos visualizar esto, porque si vamos a responder a este llamado, tenemos que estar preparados. ¿Y cómo preparamos? Usted sabe que la preparación de la guerra no se hace en tiempo de guerra. ¿Sabía eso? ¿Cuándo se hace la preparación? ¿Cuándo entrenan? Cuando se está en paz. Entonces, ¿qué hace el soldado? Hay toda una condición, un campo preparado donde lo hacen pasar por abajo arrastrándose por abajo de alambres de púa, mientras le están tirando tiros por encima. Lo hacen pasar por el barro, lo hacen subir una colina, lo hacen escalar un muro, lo hacen saltar con una soga. Los más avanzados lo tiran de arriba de un helicóptero con un paracaídas. Son posibles escenarios de batalla. Nosotros debemos prepararnos con esos posibles escenarios de batalla, porque estamos en tiempos difíciles. Fíjese que la maldad se está multiplicando a tal forma que los noticieros, los diarios, todos están hablando de cosas malas, de adversidades, de problemas, y así nos tienen tapado de información que si nosotros nos empezamos a dar cuenta, nos están invadiendo con miedo, nos están invadiendo con circunstancias que son inalcanzables, porque, me tengo que ir de esta ciudad porque los motochorros. Y empezamos a ver todas estas cosas, y cuando Dios nos proclama y nos hace estar en este campo de entrar a prepararnos para la guerra, estamos pasando diversas cosas, cada uno personales, estamos librando nuestras propias batallas de algunas cosas que tenemos todavía nosotros, estamos batallando con un carácter podrido que todavía no lo logramos amansar, que no lo logramos llevar cautivo al pensamiento de Cristo, un carácter que de repente me hablan y en vez de contestar ladro. Son batallas que tenemos que librar. Pero ahora vamos a entrar en una batalla mucho mayor. Es una batalla directamente cuerpo a cuerpo con Satanás, el diablo, contra las huestes de maldad. Que eso es lo que nos dice la palabra, que nuestra lucha no es contra las personas, no es contra la gente, es contra los principados, contra las potestades, con aquellos gobernadores de la tiniebla, aquellos que están haciendo cosas en contra de la iglesia. Entonces, allí es donde Dios nos está convocando para que despertemos a los valientes, que despertemos cada uno, que somos valientes porque tenemos el poder en Dios. No es por nuestra valentía propia que nosotros nos amedrentamos con cualquier cosa pequeña, pero cuando estamos en Dios, tenemos todo el poder, toda la autoridad para confrontar y para ir en contra de aquellas cosas. Pero la otra invitación de ser convocado a la guerra es que también debemos tomar una decisión. La invitación es que cada uno de nosotros forjemos espada de vuestros asadores, lanza de vuestras hoces. Fíjense que acá está invitando Dios y no está diciendo voy a forjarles armas. Se dice forjar. Ustedes tomen la decisión, forjen ustedes. Y fíjense que los elementos que se están nombrando son elementos de trabajo. Lo que es
los azadones, los que son las hoces, son instrumentos de labor agrícola. Pero le está diciendo que esos elementos los elaboren, los trabajen, los forjen a hacer espadas y a hacer lanzas. Son los tiempos que estamos viviendo, que Dios nos está convocando a que armemos armas, pero no es para hacer la guerra como comúnmente lo conocemos y las miramos en las películas, cuando se agarran de a tiro, cuando se agarran a flechazos, a espadas. La guerra nuestra no tiene que ver con esas cosas. La guerra nuestra tiene que ver con ideas, con principios, con fundamentos. Entonces, cuando esto nos llama también a dejar una habitualidad, estamos en una mentalidad de trabajo, pero hoy Dios nos convoca a dejar una mentalidad de trabajo para tener una mentalidad de guerrero. Y en esa decisión de forjar, y fíjese que no es inocente que se tengan que forjar espadas y lanzas. Y esto tiene que ver algo profético. La espada siempre, cuando referenciamos la espada en las Escrituras, tiene que ver con la palabra de Dios. Cuando dice Pablo, tome la armadura de Dios y todo lo que sabemos. Y nos da en unos detalles la espada del Espíritu, la palabra. Esa que nos da a nosotros para defendernos. Es algo inmediato, es algo de acción rápida. Pero dice que debemos forjar lanzas. Y esto tiene que ver con proyectos. Porque la lanza vos la agarrás y la tirás. ¡Pum! Y la largás para adelante. Y toma una distancia, toma una proyección. Es lo que Dios nos está diciendo. Prepárense para la guerra, pero su guerra es a través de la espada, que es la palabra. Y las lanzas son los proyectos que tendrán. Porque el forjar esta inquietud en nosotros de poder cambiar nuestras herramientas por armas es porque Dios está proyectando algo ya con nosotros. Y la proyección no tiene que ver con que yo tengo una cierta capacidad. ¿Qué quiere decir esto de forjar estas armas? Forjar la espada con los azadones y con las hoces lanzas. Esto quiere decir que vamos a utilizar nuestro trabajo, vamos a utilizar nuestro talento, nuestra ocupación, nuestra posición dentro de la sociedad para hacer guerra. Fíjense que las ideologías que hoy están embarcadas en todo lugar y en todo momento estamos escuchando ideologías. Esto es una guerra. Porque tenemos que defender los principios, porque debemos defender lo correcto. Entonces tenemos que pelear con armas, no con instrumentos de trabajo. Y aquí es donde Dios nos dice que debemos dejar estas cosas en las manos de Dios, pero nosotros debemos tomar la decisión de que forjemos nosotros. Yo tengo que decir, yo carpintero, con mi trabajo, con lo que yo hago, tengo que forjar un arma de guerra. Yo en mi trabajo tengo que ser alguien que muestre la gloria de Dios. En mi estudio, ¿qué soy yo hoy en el estudio? Tengo que forjar un arma para pelear con las ideologías que me quieren establecer. Que algunos me quieren bochar porque tengo un pensamiento diferente. O porque en mi trabajo me siguen, me persiguen. Porque soy honesto, porque no me prendo a la coima. Forjamos desde lo que somos, de lo que tenemos como hacer. Debemos hacer esto en la actitud de obediencia. Y cuando forjamos las lanzas es porque tenemos que tener proyectos. Yo tengo que tener proyectos en Dios con lo que tengo. Tengo una profesión, me tengo que proyectar en Dios. No solamente tengo que hacer mi trabajo, tengo que guerrear con mi trabajo. Con mi profesión, con mi oficio, con lo que estoy haciendo. La iglesia debe prepararse para la guerra, debe amoldarse a los tiempos que estamos, que no es fácil, pero nos tenemos que amoldar porque sabemos que tenemos que seguir viviendo. Pero amoldarnos no a hacer el pecado, sino amoldarnos a hacer la voluntad de Dios.
Porque nosotros no tenemos que quedarnos inmersos en el pensamiento que tiene la gente, sino que debemos renovar el entendimiento nuestro a través de nuestra mente, cuál sea la voluntad perfecta, agradable y buena de Dios, que es lo que venimos pregonando allá hace un tiempo. Y todos nosotros necesitamos ver esta solidez como soldado de Jesús, como soldado de Dios, al servicio de nuestra causa, al servicio de estar haciendo la voluntad de Dios. Dice la palabra también que en 2 de Timoteo, 2 de Timoteo 2, versículo 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Nosotros no estamos aquí para enredarnos en los asuntos de esta vida. Sí, vamos a hacer los asuntos, vamos a trabajar, vamos a ganar dinero, vamos a emprender, vamos a hacer cosas importantes, pero no nos tiene que causar que vamos a estar enredados allí y por hacer estas cosas vamos a dejar hacer lo importante. Porque nosotros estamos llamados a predicar el Evangelio, a salvar las almas, de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, de hacer discípulos a las naciones. Ese es nuestro trabajo. Y cuando nosotros entendemos todo este trabajo que debemos hacer, que nos motiva a ganar almas, nos motiva a no enredarnos en deudas. Hay gente que necesita tener algo en su mano valioso y quizás no es lo importante. Y se endeudan porque quieren tener el mejor celular, porque quieren tener la mejor computadora y a veces quizás ni la usan, pero quieren tenerlo. Ahora, si vos estás en un trabajo, si necesitas una buena computadora, nosotros este tiempo hemos tenido que comprar, invertir cosas que no son baratas, pero porque queremos transmitir, porque queremos llevar el Evangelio a toda la gente, a los hermanos que están en sus casas, que no pueden llegar a estar presenciales, a todos aquellos que quieren innovar, quieren avanzar. Está bárbaro, pero debemos ser, en esto de proyectar, esto de tener lanza, debemos proyectarlo hacia dónde queremos ir. O sea, yo voy a invertir en buenas cámaras porque necesitamos avanzar. Voy a invertir en un buen sonido porque queremos avanzar. Porque queremos que se escuche en toda la redondez de la tierra. Queremos que este evangelio avance. Pero cuando lo hago por satisfacer una necesidad, hay algunos que queremos comprar el Galaxy S21. 180.000 pesos. Si con el J Prime no es suficiente, ¿para qué me voy a endeudar? Eso es enredarse. Nosotros estamos como soldados de Jesús. O sea, si yo voy a comprar algo, tiene que ser algo que yo voy a poder. Y eso es la proyección. Yo tengo que saber que si yo me meto en esta inversión, tiene que ser porque el Evangelio tiene que avanzar. Mi empresa tiene que avanzar para establecer el reino. Porque tengo una meta. ¿Cuántos empresarios hemos escuchado que el deseo de tener una empresa, de ganar dinero, es porque quieren sustentar a misioneros, es porque quieren invertir en campañas evangelísticas, porque quieren... Bárbaro, buenísimo. Pero todo eso se trabaja, se proyecta. Por eso la invitación es hacernos soldados de Dios, pero también forjar. Y esa es una decisión. Yo tengo que forjar esto en el fuego del Espíritu Santo. Porque estas armas no se forjan así en frío. Se tiene que calentar. Esa hoz que tiene una curvatura así, porque esa es la que arrancan las espigas, son las que salen a cosechar. El asadón es el que hace el surco para poder meter la semilla. Hay que forjarlo y hacerlo, estirarlo. Porque a través del fuego se va a poder realizar el formato que necesitamos. Tenemos que cambiar nuestra forma de vivir. Tenemos que cambiar radicalmente las prioridades. ¿Qué son las cosas que tienen prioridad? Y en esto me tengo que arrepentir y buscar dirección de Dios, porque hay algo que nos está separando de Dios y tiene que ver con estas cosas que nos están faltando. Y Joel mismo lo está diciendo en el capítulo 2, en el versículo 12 y 13, cuál es la acción primaria que tenemos que hacer. Y dice así: por esto pues ahora dice Jehová, hablando Dios, convertíos a mí con todo vuestro corazón,
con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es, clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Para que nosotros aceptemos la convocatoria, esto es como la revisación médica. Cuando entramos, aquellos que hicieron el servicio militar, a mí me tocó ir a la revisación porque no me dieron por número bajo, no pude hacer el servicio. Pero me tocó ir ahí a la revisación médica. Entonces me miraron la dentadura, me tocaron algunas partes y me dijeron, bueno, está apto, pero le vamos a dar de baja porque usted es número bajo. Entonces dije, gracias Señor, porque era una confirmación que yo necesitaba. Pero necesitamos que el Señor nos escudriñe, y esto es volcar nuestro corazón. Volcar esta decisión en mi corazón. Pero yo tengo que destruir mi corazón, abrírselo al Señor. Y no tiene que ser algo visible de que yo me rompo la vestidura, me cambio de ropa. Tiene que ver con una actitud interna del corazón. Yo tengo que soltarle a Dios qué es lo que tengo. ¿Por qué no me puedo convertir de todo mi corazón? ¿Por qué necesito hacer ayuno? ¿Y por qué necesito llorar? ¿Y por qué necesito lamentar? ¿Por qué necesito esa transformación que viene de adentro hacia afuera? La transformación nuestra tiene que ver con la decisión interna para que luego se manifieste. Y en esto que Dios nos invita a convertirnos, dice la palabra que Dios, nuestro Dios, dice que es misericordioso, es y clemente, es tardo para la ira y grande en misericordia. Él sabe esperar, Él sabe mantener el equilibrio, Él no se enoja rápidamente, Él está atento a que alguien pueda hacer las cosas como corresponde. Muchas veces nosotros como papá fallamos en el primer intento porque ¿a quién no le ha pasado que el nene tiró un vaso de la mesa? ¡Que salí de acá, inútil! Nos enojamos rápidamente, pero fue un accidente. No estuvo en la intención del niño tirar ese vaso. Fue un accidente. ¿Por qué va a ser inútil? ¿Por qué tenemos que dar el sopapo? Si nuestro Dios dice que es tardo para enojarse y es grande en misericordia. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido la experiencia de ligar un sopapo y qué pasó? El otro día estaba con mi nietita, estaba en una acción y ella está dejando los pañales. Y de repente se metió al baño del taller y la mamá dice, no, parece el baño de los varones. Y lo sacó y la sacó del lugar y la llevó para adentro. Y después llegó mi nieta y dice, mamá, me está diciendo que deje los pañales, que tengo que hacer pie en el inodoro. Me senté en el inodoro, me sacó y me llevó a otro lado. No entiendo. Y tiene 2 años. ¿Cuántas veces no nos pasó esto? Pero en cambio Dios no es rápido para enojarse, nos advierte. Conviértase, búsquenme. Ustedes tienen todo para hacerlo. Yo les proveo de todo. Tienen para ser victoriosos. Sean ustedes cautos en mirar las cosas. Sean soldados. El soldado tiene la actitud de observar. Usted puede ver el soldado así paradito con el fusil, casco acá, tapando un poquito de visera los ojos, y usted lo ve que no se mueve, pero los ojos están así, viendo el movimiento que está ahí. Nosotros debemos estar de la misma manera. Pareciera que estamos quietos, pero tenemos que estar observando por dónde va a venir el ataque, porque el enemigo te aparece. Decíamos que cuando se presenta la guerra, no es un acuerdo que lo vamos a hacer ya en tal hora, aparece. Es por eso que el soldado anda siempre sigiloso. Cuando va en un campo desconocido, va mirando, y fíjense la actitud de estar medio agachado, y van con... Nosotros debemos estar en esa actitud. Pero para encontrar esa actitud debemos hacer cambio. Primeramente en nuestro corazón.
Lo otro es salir de nuestra comodidad, de disfrutar esas bendiciones que tenemos a granel para dejar algunas cosas y poder despertarnos a otra realidad que necesitamos mirar. Porque con la mentalidad de guerrero no podemos estar tranquilos, no podemos estar durmiendo tranquilamente. Tenemos que estar mirando y observando al enemigo. A pesar de que Dios nos ha mostrado su amor y que el día del Señor se está acercando y el día de venganza del Señor está cerca, cuando leemos Mateo 24, allí hay un montón de señales que van a ver, que están aconteciendo aún hoy y que sabemos que la Biblia nos dice, y Jesús hablando, que cuando viéramos todas estas señales aún no sería el fin. Y que esto sería el comienzo de quebranto, el comienzo de dolores, el comienzo de un parto. Nosotros hoy entramos en esa era y según las Escrituras somos la generación que va a ver al Mesías regresar a la tierra. Y como esa generación, y acá no estamos diciendo la generación de niños, adolescentes, la generación. Cualquiera de nosotros va a tener la oportunidad. Y si algunos nos tenemos que ir antes, será por la gracia de Dios, pero nuestra generación, nuestros descendientes verán esa oportunidad del cielo, ver a Jesús que viene en esa nube a buscar a su iglesia. Todo está avisando que ese tiempo viene, pero necesitamos entrar hoy en guerra. Por eso te convoco en el Espíritu a que aceptes la invitación de Dios para que puedas hoy ser un avisado, ser un entendido de los tiempos, ser un hombre o una mujer que se ponen bajo la soberanía de Dios y buscan a Dios como el refugio, que buscan a Dios como la ala protectora y que son los que empiezan a tener incentivo de escuchar la trompeta de Dios. Y aquí es donde quiero referenciarme también en Joel 2, capítulo 2, versículo 15 y 17, donde nos dice la palabra: tocad trompeta en Sión, proclamar ayuno, convocar asamblea, reunir al pueblo, santificar la reunión, junto a los ancianos, congregar a los niños y a los que maman, salgan de su cámara el novio y de su tálamo la novia, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella, porque han de decidir entre los pueblos porque han de decir entre los pueblos dónde está su Dios. Vamos a ser confrontados en muchas realidades, pero necesitamos convocarnos a través del poder del Espíritu a hacer ayuno, a hacer oración, y no algunos, todos, los ancianos, los jóvenes, los niños, los que maman, los que están en esta convocatoria de noviazgo, dejen de hacer cosas de novio y empiecen a buscar a Dios. Los sacerdotes o las sacerdotas, porque también tenemos familias que hoy están accionando como sacerdotas porque llevan el destino espiritual de sus casas. Dice: entre la entrada y el altar lloren, clamen a Dios. ¿Y cuál es el clamor? Perdona a tu pueblo, Señor. Este tiempo hemos venido desarrollando la actitud de crecer espiritualmente. Hemos tenido tips bastante importantes que tomar, pero hoy necesitamos también que todos esos tips acumulados en cada uno de nosotros podamos despertar esta convocatoria en ayuno, en oración, en clamor, en derramar nuestra alma en la presencia de Dios. Ahora, ¿cómo vamos a prepararnos para la batalla? Y la palabra nos dice que en primer lugar debemos hacer cambio, o sea, dar prioridades. Alístense en el combate. Una segunda decisión que debemos tomar es el cambio de mentalidad. Dejar la mentalidad de agrícola a dejar y a tomar la mentalidad de guerrero. Y una tercera opción es hacer una confesión
con nuestra boca, diga al débil, fuerte soy. Hoy no hay alguien que pueda decir, yo soy débil, no tengo la capacidad, soy nuevito. Si aceptaste a Jesús en tu corazón, tenés el mismo privilegio que aquel que está hace 40 años dentro de la iglesia. Porque el poder actúa de la misma manera, solamente que es ejercitar la fe. Esa medida de fe que Dios nos ha dado, que nos ha dotado. Y esto es lo que nosotros vamos a desarrollar. Una medida de fe acorde de practicarla. Porque la fe no es grande ni es chica. La fe es una medida para todos. Es igual para todos. Solamente que en lo que podemos mirar es si la estoy usando o no la estoy usando. Nada más. Pero pastor, la Biblia dice que si tuvieras fe como un grano de mostaza, es chiquitito, esa es la fe que necesito. No, no está hablando de tamaño, está hablando de actitud. Porque esa semilla de mostaza, la Escritura también nos dice que no quedó ahí como semilla, se hizo una hortaliza. Pero esa hortaliza no quedó tranquila, no se conformó con lo que era y se hizo árbol. Esa es la acción de la fe. La fe te hace estar siendo una semilla, pero no te tenés que quedar como semilla, tenés que producirte como hortaliza. Son 3 etapas que debe tomar. Y cuando vos tomás y esa semillita empieza a ser hortaliza, esa hortaliza ya no queda conforme de ser hortaliza, sino que quiere ser árbol. Y el Hijo de Dios, que tiene fe en Dios, no quiere quedar como un debilucho, quiere ser fuerte. Porque la acción de los valientes son los que arrebatan la bendición de Dios. La acción de los valientes, de los violentos, de los que son apasionados, porque no estamos hablando de violencia de ejercer golpe, violencia de arrebatar. Es como cuando decimos a los niños, están un montón de niños y tiramos caramelos hacia arriba para que los... ¿Y cómo hacen los chicos? Se tiran todos a agarrar el caramelo. Bueno, algunos se golpean, se pegan, se caen, lloran, pero lo más habilidoso, lo más valiente, mirá mamá. Y el otro, tenía uno. Pero ese fue valiente. No le importó, se tiró de panza y arrastró y ¡pum! Se le cayeron un montón encima, pero no le importó, porque el botín que traía era él. Nosotros en Dios tenemos la misma actitud. Alguien dijo en alguna oportunidad, Señor, quiero ser puro. Pero como no estaba decidido, dijo, pero todavía no. Quiero pecar un ratito más. Y toda esa gente que hoy está preparada, que está hoy alistada, pero están distraídos. Porque declararon cosas que no tenían que declarar, porque hicieron cosas que no tenían que hacer. Tenemos un Pedro que vivió a la par de Jesús, caminó con Jesús, hizo un montón de cosas que le asignó Jesús y las pudo hacer. Escuchó el mismo mensaje que escucharon todos, que era necesario que Él diera su vida, que se tenía que ir de ese lugar porque era necesario que el Espíritu Santo viniera para ser el consolador. Pero ahí Pedro dijo, Señor, que tal cosa no te acontezca. Y Jesús le dijo, retírate de mí, Satanás. No le estaba hablando, estaba hablando a la idea de Pedro, que era la equivocada. Pero no obstante, Jesús lo confronta a una realidad. Señor, yo te voy a acompañar a donde vayas. Pedro, antes que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Y cuando sucedió todo eso y Pedro estaba allí y lo negó porque lo hicieron poner allí en un lugar donde lo apretaron un poco y automáticamente, no, yo no lo conozco, ni siquiera anduve con eso, pero si hablas como ellos, no, yo ni idea quiénes son estos. Y escuchó el canto del gallo.
Y allí tuvo que llorar amargamente. Pero como Dios no es un Dios vengador, es un Dios de misericordia, una vez que ya estaba por ascender, una vez que ya estaba allí dispuesto, lo encontró a Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y la intención de preguntarle fueron 3, las veces que lo negó. Pero Dios le dijo: te doy una oportunidad, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Moisés, cuando estaba allí en esa circunstancia de que estaba ya exiliado de Egipto y estaba Dios planificando con él, porque ya estaba planificado en Dios que iba a ser el salvador de ese momento del pueblo de Israel, el que iba a sacar allí de la esclavitud al pueblo. Por eso lo preservó, la madre hizo todo lo que hizo, todo el fundamento de que la hermanita se lo presentó a la hija de Faraón, allí que lo encontró, y todo esto era ya el diseño de Dios. Pero después Moisés tuvo que salir huyendo porque había cometido un crimen. Pero esa huida era una preparación también. Y llegó el momento que tuvo que ser confrontado. Él venía con una manera de vivir, con una circunstancia que él tenía, pero tuvo que acercarse a Dios. Y cuando se iba acercando a Dios, Dios le dice: para, Moisés, saca el calzado de tus pies, porque el lugar que estás pisando santo es. Pero allí tuvo que ser confrontado, porque él tuvo que arrepentirse de todo lo que él tenía. Pero también allí apareció la excusa. Allí empezó a decir: pero Señor, ¿por qué me elegiste a mí? Y Dios le tuvo que dar un montón de instrucciones para que se animara, porque no era su fuerza, no era su capacidad, era la oportunidad de Dios. Entonces dijo: ahora sí, anda a Egipto a rescatar a mi pueblo. Todos tenemos una oportunidad. Si estamos desviados, y tenemos que reconocer la inmensa santidad de Dios. Isaías capítulo 6, del 1 al 8 dice: y vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, y los ángeles, el uno al otro, daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, inmundo han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Necesitamos entrar en esa profundidad de la santidad de Dios. Porque una vez que conocemos la santidad de Dios, donde nos podemos ver tal cual somos, y aquí el profeta dijo: ay de mí, yo soy muerto. Se dio cuenta que no estaba vivo en el espíritu, estaba muerto. Y se dio cuenta que sus labios pronunciaban palabras inmundas. Pero era el profeta de Dios. Supuestamente ya conocía a Dios, pero él, al entrar en la profundidad, se dio cuenta que había todavía cosas. Hoy nosotros podemos decir: soy pastor, soy oficial, en fin, los títulos, líder. Pero cuando entramos en la presencia de Dios, estos cargos quedan a un lado, los ministerios quedan a un lado. Lo que queda adelante en la presencia de Dios: ¿quién soy? Y el profeta dijo: soy un hombre muerto. Y siempre di y escuché la voz de Dios, pero entonces se confrontó a sí mismo y Dios lo confrontó a una realidad. Pero una vez que él reconoció todo esto, dice el profeta que él escuchó la voz del Señor y le dijo, y allí una conversación: ¿quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? Y allí puedo decir: heme aquí, Señor.
Siempre hay una oportunidad en Dios. Y allí es donde el Señor ya dispone y hace un montón de cosas que después en los relatos bíblicos los vamos viendo. Isaías 58, 13, 14, y con esto quiero ir terminando. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Esta es la inmensidad de Dios. Tips muy valiosos. Consagrar el día del Señor, buscar la voluntad de Dios, no andando en nuestras cosas, mirando por lo que Dios mira, venerando las actitudes de Dios. Todas esas cosas son las que me van a dar a mí la oportunidad de crecimiento. Y tengo que dejar de mirar mis caminos, de buscar mi voluntad, de hablar mis propias palabras. Entonces allí recién voy a deleitarme en Dios. Deleítate a sí mismo en Dios y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Por qué no nos deleitamos en la presencia de Dios? ¿Por qué se nos hace una carga congregarnos? ¿Por qué es tan difícil doblar nuestras rodillas? ¿Por qué estamos tan lejos de Dios siendo que Él quiere estar tan cerca de nosotros? Hoy estamos convocados a ser soldados, pero hay una decisión que tomar. Primero, sanar mi corazón, entregarle lo que soy, todo lo que hay en mí. Luego, en esas acciones, un poco lo que le dijo Jesús a sus discípulos: no hagan nada antes sino haber recibido el Espíritu Santo. Y se convocaron en el Pentecostés y oraron y ayunaron y buscaron a Dios. Y allí la presencia del Espíritu Santo llegó y allí recibieron poder. Ponete de pie. Pablo decía: todas las cosas me son lícitas, pero no todas son provechosas. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Si sos soldado, si te convocás como soldado, no te vas a enredar en las cosas de este mundo. Vas a mirar siempre de agradar a Dios. Vas a mirar siempre de honrarlo a Dios. Hoy nos convoca, pero tenés que tomar la decisión. ¿Le vas a entregar tu profesión al Señor? Tu oficio, tu estudio, tus logros. ¿Vas a disponer de usar esa lanza para proyectarte a un futuro? ¿Vas a tomar el vocabulario del reino? Diga el débil: fuerte soy. Cambiemos nuestro vocabulario, nuestra intención en el corazón. Ese cambio de acción que tenemos que tener nos tiene que llevar a una victoria asegurada, porque la victoria ya está. Cristo la hizo en la cruz. Consumado es. Hoy es necesario que cada uno miremos lo que Dios está mirando. Y si nos convoca una guerra es porque nos tenemos que preparar. Porque dice que es principio de dolores. Estamos en principio de dolores. Seamos entendidos. Las señales están, aún no será el fin, pero dice que es el principio de dolores. Viene algo grande.
Y los que no estén preparados en Dios lo van a sufrir. Esto no es el miedo. Yo no quiero que actúen por miedo, sino por adoración a Dios, de responderle a la santidad de Dios. Y todo vamos a ser protegidos en Dios. Nada de lo que vamos a hacer en Dios va a ser perjudicial, todo lo contrario, va a ser de beneficio. Cerra tus ojos. Señor, en esta mañana estamos ante ti. Y tu palabra nos dice que debemos velar y orar para no entrar en tentación, porque a la verdad el espíritu nuestro está dispuesto, pero la carne es débil. Vamos a cambiar nuestro vocabulario y vamos a decir, si somos débiles, fuertes somos. Y vamos a tomar la decisión correcta, Señor, para que seamos verdaderos discípulos tuyos, para que conscientemente del peligro que nos acecha, de todo lo que está viniendo, Señor, las cosas tristes que van a suceder, Señor mío, a cuántos deprimidos vamos a cruzar, Señor, pero tú nos fortalecerás. Señor mío, no queremos entrar en esa libertad que se produce un libertinaje, sino que queremos estar en la libertad concreta de hacer tu voluntad, de poder ganar, Señor, nuestro interior para que sea sanado, para que sea transformado en tu palabra. Queremos pagar el precio de esa libertad, pero esa libertad tiene que tener una vigilancia continua. Señor, queremos ser verdaderamente atalayas, queremos ser observadores, Señor, para ver los movimientos del enemigo y como atalayas avisar por dónde viene el ataque, para que aquellos que están preparados, para aquellos que se alistaron y son guerreros, Señor mío, comiencen a batallar y comiencen a pelear la buena batalla, Señor, para que todo esto que hoy se está construyendo en la decisión que haya que tomar, podamos ser como Mardoqueo, Señor, cuando en aquel momento escuchó los planes del maligno, pero supo cómo actuar. Y en habilidad y en rapidez, Señor, preparó todo para que se diera lo que era tu voluntad, Señor. Señor, queremos reconocer la verdadera identidad que tenemos en ti, pero también queremos cumplir con la tarea asignada, porque tú, Señor, nos elegiste, y si nos elegiste porque viste la capacidad, si nos elegiste porque realmente viste que hay algo en nosotros que podemos ofrecer y que lo podemos hacer porque aunque somos débiles, en ti somos fuertes. Señor, Pablo decía que en la debilidad se hacía fuerte. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos en este tiempo a que realmente entendamos lo que el Espíritu está diciendo. Señor, pedimos ahora en el nombre de Jesús que tú produzcas el querer como el hacer por tu divina voluntad para llevarnos hacia ese momento de la decisión, a ese valle de Josafat donde está el valle de la decisión. Allí donde debemos estar, Señor, humillados ante tu planta, humillados, Señor, con todo nuestro corazón abierto para que tú saques aquellas cosas que debes sacar. Señor, gracias te damos porque somos parte de este proyecto, Señor, donde tu palabra nos dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Y empezá a confesar que si sos débil, fuerte sos. Porque el Dios que nosotros tenemos es el Dios que hace lo imposible. Si nosotros disponemos nuestro corazón, Él lo hace. Si disponemos nuestras ganas, Él lo usa. Así que vamos a estar preparados porque somos parte del cuerpo de Cristo y estamos convocados a ser hoy los soldados de Él. Amén.